qué hacer cuando llegas al final del sprint y quedan historias de usuarios sin completar. Y te voy a contar que esto sucede a menudo. Yo diría que es algo que todos los equipos, o por lo menos gran parte de ellos, pasan al principio, incluso en algunos sprints más adelante. Y esto se puede deber a muchas razones. Yo te voy a contar unos que recuerdo en este momento. Y lo que nos pasaba era que, bueno, después de varios sprints donde llegábamos al final y no cerrábamos, o sea, se quedaban abiertas las historias, casi siempre ocurría que o había muchas dependencias de terceros, o de repente habían cosas que sobre la marcha se iban dando cuenta el equipo y, y resulta que era más complejo de lo que se había esperado. Entonces, generalmente lo que suele pasar es que primero la sensación como de frustración, o sea, se siente como un fracaso el llegar a un sprint y no cerrar. Hay algunos que hasta empiezan a hacer, digamos que caer en situaciones medio turbias de que, bueno, pero vamos a cerrar y abrimos de repente nuevas historias, pero dejamos una parte incompleta. Y bueno, no te digo que a veces no suceda de abrir alguna historia para resolver algunos flecos que quedaron pendientes de la historia anterior del sprint, pero idealmente se tiene que tomar algunas acciones para evitar que esto suceda. Entonces, te voy a traer, bueno, varias de las que he visto que han podido dar buenos resultados. Lo primero sería, generalmente el refinamiento suele haber alguna falla cuando suceden este tipo de cosas. Si no tenemos una sesión de refinamiento previa a la planning o al sprint, hay muchas cosas que se nos van a pasar por alto. Entonces, siempre recomendaría hacer al menos un refinamiento a la semana para poder ir preparando todo para que quede lo suficientemente claro para que inicie el sprint. Hay equipos que utilizan una definición es un acuerdo de trabajo que se llama Definition of Ready, que son las condiciones que tiene que tener una historia de usuario para que puedan ser incorporadas dentro de un sprint. Ya sea que cumpla con algunos criterios de aceptación, que tenga una descripción con algún formato, por ejemplo, como quiero para, o que tenga alguna pantalla o algo diseñado como un mock-up, de repente que tenga algunas pruebas por parte del product owner que lo dé por aprobado. Entonces esto ayuda bastante para dejar la historia clarificada. Lo segundo e importante es ver si se puede picar la historia de usuario, es decir, hacer historias más pequeñas para que puedan bajar la incertidumbre al momento de comenzar el sprint. Esto siempre ayuda a que podamos tener un alcance más claro al momento de comenzar a trabajar en estos requerimientos. Esto, bueno, ayuda muchísimo. Y el tercer punto que podemos incorporar entonces es también podemos identificar cuando tenemos mucha incertidumbre en alguna historia de usuario, se pueden crear otros tipos de historias como tareas de investigación o de análisis. Se llaman spikes. En algunos product backlogs se tienen identificados y se pueden puntuar, sabes, que requiere una dedicación para bajar la incertidumbre. Son como unas tareas de investigación. Entonces, eso también nos ayuda un poco a dimensionar mejor el trabajo que requiere el equipo al momento de hacer estimaciones. Y por último, también yo diría aprovechar la retrospectiva de cada sprint para hacer una revisión o reflexión sobre qué cosas salieron bien, qué cosas salieron mal y cómo se puede mejorar para el siguiente sprint. Muchas de estas estrategias las podemos llevar como acuerdo de trabajo, de repente utilizar alguna de ellas, quizá no hagan falta todas al mismo tiempo, y ver qué resultados buenos nos va a traer para el siguiente sprint.